Para cualquiera que la viera desde fuera, Lynn representaba el ideal de la First Place High School. Era brillante, dedicada, y poseía una luz que parecía iluminar los competitivos pasillos del colegio de élite. Su vida, en ese momento, giraba en torno a dos pilares fundamentales: su impecable expediente académico y la dulzura de su primer amor con Chris, el chico más popular y, sin duda, el más deseado por todas. Su relación era un tejido de gestos sencillos y sinceros. Lynn le decía, «Me gustas», con la misma naturalidad con la que se respira, una frase que había aprendido en casa, donde expresar los sentimientos era tan vital como el aire. Él, por su parte, respondía con un silencio que ella interpretaba como una tierna timidez, una conclusión reforzada por el adorable rubor que siempre teñía sus orejas de rojo. Para ella, ese gesto era una prueba irrefutable, una confirmación silenciosa de que su amor era correspondido en la misma medida. Su confianza en Chris era absoluta, una fe ciega forjada no en la ingenuidad, sino en una educación que promovía la transparencia emocional como el valor más alto. Sus padres le habían enseñado que el amor no debía ocultarse ni medirse, sino celebrarse abiertamente, sin miedo. Por eso, Lynn no escatimaba en detalles. Su mente era un archivo meticuloso de cada momento que consideraba una prueba de su amor perfecto. Recordaba con una claridad abrumadora la noche de invierno en que Chris había conducido bajo la nieve solo para traerle su comida favorita, o las pequeñas sorpresas que dejaba en su casillero. Cada uno de esos actos estaba catalogado como una evidencia irrefutable de que lo que tenían era real, un amor de esos que solo se ven en las películas, pero que ella tenía la fortuna de vivir. Lynn se sentía en la cima del mundo, no solo por haber alcanzado el primer puesto en el ranking de la escuela en 2 ocasiones, un logro que le llenaba de orgullo, sino porque creía haber encontrado un equilibrio perfecto entre su éxito personal y su vida sentimental. Sentía que lo tenía todo. Su identidad estaba profundamente entrelazada con ese amor. Ser la novia de Chris era tan parte de ella como ser la mejor estudiante. Caminaba por los pasillos con una seguridad que no era arrogancia, sino la pura felicidad de una joven que se siente amada y correspondida. Cada mañana se despertaba con un mensaje de buenos días de él, y cada noche se dormía rememorando sus conversaciones, analizando cada palabra y cada silencio como si fueran pistas de un hermoso misterio que ya había resuelto. Aquel día en particular no empezó de forma diferente a los demás. El sol de la mañana se filtraba por la ventana de su habitación, y su teléfono vibró con el mensaje matutino de Chris, un simple emoji de un sol que, para ella, significaba todo un universo. Se preparó para ir a la escuela con la misma rutina de siempre, sintiendo esa mezcla de calma y anticipación que definía sus días. En su mente, repasaba los planes que tenían para el fin de semana, una pequeña escapada que él mismo había sugerido. Nada en el aire, ni en el cielo despejado, ni en la normalidad de los saludos de sus compañeros, le advertía que su mundo, tal y como lo conocía, estaba a punto de hacerse añicos de la forma más cruel y pública imaginable. El universo que había construido con tanto esmero estaba a punto de derrumbarse. Fue durante el descanso del almuerzo cuando todo cambió. Estaba sentada en una de las mesas del patio, revisando sus apuntes para el próximo examen, cuando su teléfono empezó a vibrar de una forma inusual. No era una sola notificación, sino una cascada de ellas, una vibración continua y frenética que provenía del grupo de chat de su clase. El nombre del grupo, First Place Winners, de repente le pareció una burla. En la pantalla, un archivo de audio había sido compartido por un número desconocido, y su título le heló la sangre en las venas. Citas de Lynn. Por un instante, su mente se negó a procesarlo. Pensó que sería una broma, quizás un montaje sin importancia, pero la avalancha de mensajes que le siguieron le indicó que algo terrible estaba sucediendo. Con los dedos temblorosos y un nudo formándose en su garganta, se aisló en un rincón más apartado del patio y se puso los auriculares. El corazón le latía con una fuerza desbocada, un tambor descontrolado contra sus costillas. Presionó el botón de reproducir. Lo primero que escuchó fue su propia voz, clara y sincera, una recopilación de todos los «me gustas» y «te quiero» que le había dedicado a Chris. Cada frase, sacada de contexto, sonaba desesperada, casi patética. Escucharse a sí misma,
tan vulnerable y expuesta, fue como recibir una bofetada. Se sintió ridícula, expuesta ante todos sus compañeros de una manera que jamás habría imaginado. Pero lo peor, el verdadero golpe que la destrozaría por completo, aún estaba por llegar en los siguientes segundos de esa grabación. Justo después de una de sus declaraciones de amor más sentidas, la voz de Chris irrumpió en el audio, fría, cortante y llena de un desprecio que nunca antes había escuchado. «Cada vez que dice que me quiere, me revuelve el estómago», decía él, seguido de las risas de otros chicos. «Me dan ganas de vomitar. Juro que lo hago solo para desestabilizarla y que Mia recupere el primer puesto». La confesión era brutal, un veneno que se infiltró directamente en su torrente sanguíneo. La imagen de sus orejas rojas, aquel gesto que ella había interpretado como ternura, ahora se revelaba como lo que realmente era, una manifestación física de su incomodidad, de su repulsión. El amor que ella creía perfecto era una farsa, una estrategia cruel para destruirla académicamente. El audio terminó, pero el infierno acababa de empezar. Quitándose los auriculares, vio la pantalla de su teléfono iluminarse con una avalancha de comentarios en el grupo de chat. Las palabras patética, ingenua, obsesionada y ridícula saltaban ante sus ojos, escritas por las mismas personas con las que compartía clases todos los días. Cada mensaje era una piedra lanzada directamente a su autoestima. La humillación era total, un tsunami que la arrastró sin piedad. Se sentía desnuda, expuesta en una plaza pública mientras todos se reían y la señalaban. Su historia de amor, su orgullo, se había convertido en el chiste del día, en un espectáculo grotesco para el entretenimiento de toda la escuela. El aire se volvió pesado, irrespirable, y sintió que todas las miradas del colegio estaban clavadas en ella. En un acto de pura supervivencia, su cuerpo reaccionó antes que su mente. Se levantó de golpe, dejando caer sus libros al suelo, y corrió sin rumbo fijo, buscando un lugar donde esconderse, un agujero donde poder romperse en pedazos sin ser vista. Sus manos se cerraron en puños con tal fuerza que sus propias uñas se clavaron en la carne de sus palmas, un dolor agudo y punzante que era un pálido reflejo del sufrimiento que le desgarraba el pecho. Era una herida física que intentaba desesperadamente enmascarar la hemorragia emocional que sentía por dentro. No podía pensar con claridad, solo sentía la necesidad urgente de huir, de desaparecer, de dejar de existir en ese mundo que se había vuelto hostil en cuestión de minutos. Encontró refugio en el baño del tercer piso, el menos concurrido de la escuela. Se encerró en el último cubículo, apoyando la frente contra el metal frío de la puerta, mientras abría el grifo del lavamanos al máximo, intentando que el sonido del agua ahogara los sollozos que escapaban de su garganta, de forma violenta y desgarradora. Lloró hasta que sintió que los pulmones le ardían, hasta que el aire le faltó y su cuerpo se sacudía sin control. Cada recuerdo dulce con Chris, cada gesto, cada palabra, ahora se había transformado en un veneno azucarado que la estaba matando por dentro. La traición era un monstruo que la devoraba desde las entrañas, y en la soledad de ese baño, Lynn sintió que una parte de ella moría para siempre. El primer torrente de sollozos violentos eventualmente se agotó, dejándola vacía, temblorosa, y con un frío que no provenía de la loza del baño, sino de sus propios huesos. Se quedó sentada en el suelo, con la espalda contra la pared del cubículo, sintiendo una especie de calma aterradora, la que viene después de que la tormenta ha arrasado con todo. En su mente, las palabras de Chris se repetían en un bucle infinito. Cada sílaba era un eco que rebotaba en el cráneo vacío de lo que antes eran sus esperanzas. No era solo la mentira lo que la quebraba, era la meticulosidad de la crueldad. Había sido un plan, una estrategia diseñada con un propósito claro: herirla. Ella no era una persona para él, había sido un obstáculo, un peón en un juego del que ni siquiera sabía que formaba parte. La campana que anunciaba el fin del descanso sonó por todo el edificio, un sonido estridente y metálico que la sacó de su estupor. El ruido de los pasillos llenándose de nuevo, las voces y las risas de sus compañeros, se sentía como una amenaza directa. La sola idea de salir y enfrentar esas miradas, ya fueran de burla o de lástima, le provocaba náuseas. No podía, simplemente no podía moverse de allí. Era una reacción visceral, un instinto de supervivencia que le gritaba que se quedara oculta, que se volviera invisible para el mundo. Cogió su teléfono con la intención de silenciarlo por completo, de cortar toda conexión con el exterior, pero justo en ese momento,
Una última notificación apareció en la pantalla. Un mensaje privado. El nombre del remitente la hizo contener la respiración. Mia. Por una fracción de segundo, una chispa de esperanza ingenua se encendió en medio de la oscuridad. Quizás Mia le estaba escribiendo para decirle que todo era un malentendido, una broma horrible que se había salido de control. Tal vez quería disculparse, explicarle algo que Lynn no estaba entendiendo. Esa pequeña e irracional esperanza era un vestigio de la persona que había sido apenas una hora antes, la chica que confiaba en la bondad inherente de los demás. Con el pulso acelerado, abrió la conversación. No había texto, ni una sola palabra, solo un archivo de video adjunto, sin descripción. Un pánico helado, mucho más profundo y oscuro que el anterior, se apoderó de ella. En el fondo de su alma, supo que lo que estaba a punto de ver sería el golpe de gracia. Con una inevitable sensación de fatalidad, presionó play. La pantalla se iluminó con la imagen de una fiesta, un lugar oscuro apenas iluminado por luces de neón y con una música ensordecedora de fondo. La cámara, sostenida por alguien, se movía de forma temblorosa, pero el objetivo estaba perfectamente enfocado en Chris y Mia. Él la sostenía por el rostro con ambas manos, de una manera posesiva y tierna a la vez, y la besaba. No era un beso cualquiera, era un beso profundo, cargado de una pasión y un anhelo que Lynn jamás había recibido de él. Justo antes de que el video se cortara, Mia giró su rostro por un instante hacia la cámara, y en sus labios se dibujó una sonrisa de pura suficiencia, un gesto de triunfo malicioso. El video duró apenas 5 segundos, pero fue suficiente para aniquilar cualquier rastro de duda o esperanza que pudiera quedar en su corazón. Aquellas imágenes fueron la pieza que faltaba para completar el rompecabezas de su dolor. Ahora todo tenía sentido. La traición no era solo académica, era profundamente personal. Chris y Mia no eran como hermanos, como él le había asegurado tantas veces. Eran ellos dos, juntos, y ella había sido la intrusa, la herramienta que utilizaron para sus propios fines. Cada excusa que él le había dado, cada plan cancelado a última hora, cada momento de distancia emocional que ella había atribuido a su timidez, ahora se revelaba como una pieza más de la mentira. El dolor cambió de forma. Ya no era solo la humillación de la burla pública, sino la agonía profunda y silenciosa de saberse un simple medio para un fin, de haber sido utilizada y descartada sin la menor consideración. No supo cuánto tiempo pasó antes de que pudiera moverse. Cuando finalmente salió del baño, los pasillos estaban desiertos y silenciosos. Caminó como un autómata, con la mirada perdida y los hombros encogidos, sintiéndose como un fantasma en su propia escuela. Su único pensamiento era llegar a casa. El trayecto, que normalmente hacía en 15 minutos, le pareció una eternidad. El mundo exterior se veía borroso y distorsionado. Los sonidos de la ciudad le llegaban como un murmullo lejano. No sentía el frío de la tarde, ni el viento que agitaba su cabello. Estaba completamente disociada de su entorno, atrapada en la prisión de su mente, donde la voz fría de Chris y la imagen de aquel beso se repetían una y otra vez, sin piedad. Al llegar a su casa, sus padres la vieron entrar y supieron al instante que algo andaba terriblemente mal. Su rostro, pálido y descompuesto, era el de alguien que ha visto el fin del mundo. Tal como decía la premisa que había guiado su vida, ellos no hicieron preguntas. Su madre simplemente la rodeó con sus brazos, en un abrazo fuerte y silencioso que era un ancla en medio de su tormenta. El olor familiar de su hogar, la calidez del cuerpo de su madre, le ofrecieron un refugio seguro, un lugar donde podía permitirse ser vulnerable sin ser juzgada. El dolor no disminuyó, pero al menos allí, en la seguridad de su casa, podía empezar a sentirlo en toda su magnitud, sin tener que esconderse de miradas ajenas. Los días siguientes se convirtieron en una mancha borrosa de tristeza y apatía. Se negó a volver a la escuela, incapaz de enfrentar la realidad de lo que había sucedido. Pasaba la mayor parte del tiempo encerrada en su habitación, tumbada en la cama y con la mirada fija en el techo. Apenas comía, apenas hablaba. Fue en esos días de reclusión cuando sus recuerdos más felices se convirtieron definitivamente en veneno. Cada memoria de un paseo con Chris, cada risa compartida, cada regalo, ahora estaba contaminada por la verdad. Revivía cada momento, pero esta vez lo veía con otros ojos, descubriendo la falsedad en cada gesto,
la mentira en cada palabra. Cada recuerdo dulce se había transformado en una nueva puñalada, un recordatorio constante de lo ciega y estúpida que había sido. Después de casi una semana de aislamiento autoimpuesto, sus padres, con una delicadeza infinita, le sugirieron que saliera de casa, no para volver a la normalidad, sino solo para dar un pequeño paso, para respirar un aire diferente. Le propusieron ir a su librería favorita, ese lugar que siempre había sido su santuario, un refugio lleno del olor a papel y de la promesa de otros mundos. Lynn aceptó sin muchas ganas, más por la insistencia amorosa de su madre que por deseo propio. La idea de estar en un lugar público le aterraba, pero una parte de ella anhelaba sentir, aunque fuera por un instante, un poco de la paz que ese lugar solía darle. Quizás, entre los libros, podría olvidar por un momento que su propia historia se había convertido en una tragedia. La librería estaba tranquila, como siempre. Mientras recorría los pasillos, pasando los dedos por los lomos de los libros, sintió una diminuta chispa de su antiguo yo, una sensación casi olvidada de calma. Tomó en sus manos el último ejemplar de una novela que llevaba meses esperando. Fue entonces cuando escuchó una voz que le heló la sangre. Su voz. Chris estaba allí, a solo unos pasillos de distancia. Y no estaba solo. Mia estaba con él, riendo de algo que él le decía al oído. Verlos juntos, actuando como una pareja feliz en su lugar sagrado, fue como si le echaran sal en la herida abierta. Él la vio. Sus ojos se encontraron por un segundo antes de que ella pudiera apartar la vista, y entonces, con una naturalidad pasmosa, Chris comenzó a caminar directamente hacia ella. Chris se detuvo frente a ella, con una expresión que no era de arrepentimiento, sino de una irritante familiaridad, como si nada hubiera pasado. Mia se quedó unos pasos más atrás, observando la escena con una sonrisa apenas disimulada, un gesto de superioridad que a Lynn le revolvió el estómago. Chris ni siquiera la saludó. Su mirada se posó directamente en el libro que ella sostenía. Mia ha estado buscando ese libro, dijo él, con un tono casual que era una bofetada en sí mismo. Es el último ejemplar. Dámelo. La petición era tan descarada, tan increíblemente insensible, que por un momento Lynn se quedó sin aliento. El mundo pareció detenerse mientras ella procesaba la audacia de aquel hombre que había destrozado su vida y ahora le pedía un favor. Su silencio fue malinterpretado por Chris como una duda, una negativa. Él frunció el ceño, impaciente, y añadió las palabras que terminarían de romper el hechizo para siempre. No seas celosa, Lynn. Siempre supiste que ella era importante para mí. La acusación la golpeó con la fuerza de un latigazo. Él no solo no sentía remordimiento, sino que además la estaba culpando a ella, pintándola como una exnovia irracional y posesiva. Fue en ese preciso instante que el dolor incandescente que la había consumido durante días comenzó a enfriarse, a solidificarse, transformándose en una claridad dura y afilada como el cristal. Lo miró, pero ya no veía al chico del que se había enamorado. Veía a un extraño, un ser débil y cruel, indigno de una sola de sus lágrimas. Algo dentro de ella, en lo más profundo de su ser, hizo clic. No fue un estallido de furia ni una ola de tristeza. Fue un chasquido silencioso y definitivo, el sonido de una cadena que finalmente se rompe. El torbellino de emociones que la había mantenido cautiva se detuvo por completo, dando paso a una calma absoluta, casi escalofriante. Bajó la mirada hacia el libro en su mano, sintiendo el peso de sus páginas, y luego la levantó de nuevo hacia él. En el rostro de Chris solo había impaciencia, y en el de Mia, una diversión mal disimulada. La última brasa de la ilusión se extinguió. Ya no quedaba nada que salvar, nada que perdonar, y sobre todo, nada que llorar. Su amor no había sido real, por lo que su pérdida tampoco tenía por qué serlo. Con un movimiento lento y deliberado, un gesto que se sintió inmensamente poderoso, extendió el brazo y le entregó el libro a Chris. Sus manos ya no temblaban. Su cuerpo se sentía firme, anclado en una nueva resolución. Lo miró directamente a los ojos, y con una voz baja pero perfectamente controlada, cada sílaba cargada con el peso de una decisión irrevocable, pronunció las palabras que la liberarían. «Ya no lo quiero», dijo pausadamente, refiriéndose al libro, pero también a todo lo demás. Y añadió, con una finalidad que no admitía réplica:
Ya no quiero que me gustes. No era una súplica, ni un reproche. Era una declaración de hechos, un decreto de su propia independencia emocional. La reacción de ellos fue de pura confusión. Chris se quedó con el libro en la mano, con la boca ligeramente abierta, completamente descolocado por la calma de Lynn. Él había esperado gritos, lágrimas, una escena dramática que reafirmara su control sobre ella. No estaba preparado para esa dignidad silenciosa, para esa renuncia tranquila. Incluso la sonrisa de Mia vaciló por un segundo, reemplazada por una expresión de desconcierto. Por primera vez en toda esa horrible historia, Lynn había cambiado el guión, y sin esperar una respuesta, sin darles tiempo a reaccionar, se dio la vuelta y se marchó. El simple acto de caminar y dejarles atrás, en medio de la librería, fue el epílogo que su relación merecía. El camino de vuelta a casa fue radicalmente diferente al de la última vez. Ya no se sentía como un fantasma a la deriva. Una extraña sensación de ligereza la invadió, un propósito claro y definido que nacía de las cenizas de su humillación. La decisión ya no era solo una idea, era una certeza arraigada en su alma. Tenía que desaparecer del mundo de ellos, no por cobardía, sino por amor propio. La idea de cambiarse de escuela, que antes le parecía una medida extrema, ahora se sentía como el único camino lógico hacia su recuperación. No se trataba de huir de Chris y Mia, se trataba de correr hacia una nueva versión de sí misma, una que ella misma construiría desde cero. Llegó a casa, y por primera vez en días, buscó a sus padres. Con esa misma calma y claridad que había encontrado en la librería, les comunicó su decisión. Quería un traslado. Quería irse a otra ciudad, a una nueva escuela donde nadie conociera su nombre, donde su pasado no pudiera seguirla. Les explicó que no era una huida, sino una necesidad de reconstruirse en un terreno neutral. Sus padres, al ver la determinación en sus ojos, esa chispa de vida que creían perdida, no dudaron ni un segundo. Le ofrecieron su apoyo incondicional, entendiendo que la salud emocional de su hija era la máxima prioridad. Los detalles logísticos eran irrelevantes. Lo único que importaba era ayudarla a sanar. Así fue como llegó a la ciudad de Nanoa y a su nueva escuela, la Nanoa High. El proceso de mudanza fue rápido, casi terapéutico. Empacar sus cosas se sintió como guardar un capítulo cerrado de su vida. La escuela era diferente, menos ostentosa, y sin esa atmósfera de competencia tóxica que impregnaba cada rincón de First Place. Era un lugar más anónimo, más normal, y eso era exactamente lo que Lynn necesitaba. El primer día que cruzó las puertas de Nanoa High, lo hizo con un plan muy concreto, una coraza que ella misma había diseñado para proteger su frágil paz. Iba a ser completamente invisible, una sombra en los pasillos. Para lograr su objetivo, implementó una estrategia meticulosa. Ella, que había luchado por ser la número 1, ahora se esforzaba por no serlo. En los exámenes, resolvía todas las preguntas correctamente en su borrador, y luego, deliberadamente, introducía pequeños errores en la hoja final, calculando la puntuación exacta para quedar siempre un poco por debajo del primer puesto. Se sentaba en la última fila, no participaba en clase a menos que fuera estrictamente necesario y mantenía sus interacciones con los demás al mínimo. Rechazó unirse a clubes y evitaba cualquier actividad que pudiera llamar la atención. Este muro que construyó a su alrededor no era de miedo, sino de autoconservación. Era una elección consciente de sacrificar la ambición por la tranquilidad. Fue precisamente este plan de invisibilidad el que, irónicamente, la puso en el radar de la única persona que podría entenderla. Jackson era el indiscutible número 1 de Nanoa High, un chico cuya brillantez era tan evidente como su timidez. Empezó a notar a la chica nueva, esa alumna silenciosa que siempre parecía estar a punto de alcanzarlo, pero que fallaba por márgenes mínimos y sospechosamente consistentes. Para él, era una anomalía matemática, un patrón demasiado perfecto para ser una coincidencia. A diferencia de Chris, a Jackson no le interesaba la popularidad ni los juegos sociales. Lo que le intrigaba de Lynn no era su apariencia, sino el enigma silencioso que representaba. Y sin que ella lo supiera, él ya había empezado a intentar resolverlo. El primer encuentro real entre ellos no fue en un pasillo concurrido, ni en una fiesta, sino en el silencio casi sagrado de la biblioteca de la escuela, un par de semanas después del inicio del semestre. Lynn estaba repasando un examen de física, y Jackson se acercó a su mesa con una timidez que parecía casi dolorosa.
No le preguntó su nombre ni de dónde venía. En su lugar, señaló una de las preguntas en el examen de Lynn. Noté que tu solución en el borrador era increíblemente elegante, dijo en voz baja, casi un susurro. Resolviste el problema de una manera mucho más eficiente que la mía. ¿Por qué la cambiaste al final por la respuesta incorrecta? La pregunta era tan directa, tan analítica y tan inesperada que la dejó completamente desarmada. La reacción instintiva de Lynn fue ponerse a la defensiva. El pánico le subió por la garganta. ¿La había descubierto? ¿Sabía que estaba perdiendo a propósito? Se preparó para negar, para dar una excusa vaga sobre un error de cálculo. Me confundí al final, supongo, respondió bruscamente, sin mirarlo a los ojos, pero Jackson no insistió de la manera en que lo habría hecho Chris. No había rastro de acusación en su rostro, solo una curiosidad genuina. Él simplemente asintió, y una pequeña y tímida sonrisa apareció en sus labios. Está bien, dijo. Solo quería decirte que era una solución brillante, y con eso se retiró a su mesa. El hecho de que respetara su límite, de que no intentara exponerla, la sorprendió profundamente. Esa breve interacción se quedó grabada en la mente de Lynn durante días. Fue la primera vez en meses que alguien la veía por lo que era, una mente brillante, no una víctima o un chisme. El enfoque de Jackson había sido tan diferente al de Chris. No había encanto manipulador ni segundas intenciones, solo una observación honesta y un respeto por su espacio. Se encontró repasando la escena una y otra vez, su pregunta directa, su sonrisa tímida, su retirada silenciosa. Aquel pequeño gesto no fue suficiente para derribar el muro que había construido a su alrededor, pero sí logró abrir una primera y diminuta grieta en su impenetrable fortaleza. A partir de ese día, sus interacciones se volvieron más frecuentes, aunque siempre mantenidas en ese terreno seguro y académico. Empezaron a estudiar en la misma zona de la biblioteca, trabajando en un silencio cómodo que, de vez en cuando, se rompía con una pregunta sobre alguna tarea o un concepto difícil. No había cumplidos forzados ni intentos de flirteo. Su conexión se estaba construyendo sobre una base de respeto intelectual mutuo. Para Lynn, esta era la forma perfecta de permitir que alguien se acercara. Era un espacio controlado, predecible y seguro, donde su mente, y no su corazón, era la que lideraba el camino. Se sentía a salvo. El vínculo entre ellos se profundizó durante una tarde particularmente larga, mientras trabajaban en un proyecto de química. Estaban agotados, y la conversación derivó de las fórmulas moleculares a temas más personales, aunque todavía dentro de los límites de lo seguro. Descubrieron que a ambos les encantaba la ciencia ficción clásica y compartían una fascinación por la astronomía. Lynn se sorprendió a sí misma hablando más de lo que lo había hecho en todo el año, olvidando por momentos el caparazón en el que vivía. Sintió una calidez genuina, una conexión real que no se basaba en apariencias ni en popularidad, sino en un interés compartido. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió como ella misma. Jackson, por su parte, demostraba su interés de las maneras más sutiles y sinceras. No sabía, o no le interesaba, usar las tácticas de seducción habituales de los chicos de su edad. En lugar de eso, su afecto se manifestaba en pequeños actos de consideración. Si llegaba a la biblioteca antes que ella, le guardaba un sitio en la mesa más tranquila. Un día, notó que ella parecía agotada y le trajo un café de la máquina expendedora sin que se lo pidiera. En otra ocasión, le envió por correo un artículo científico sobre un tema que ella había mencionado de pasada. Eran gestos silenciosos, acciones que hablaban mucho más que las vacías promesas y los cumplidos calculados de Chris. Un día, mientras estudiaban, una canción comenzó a sonar suavemente en la radio de la biblioteca. Era una melodía pop inofensiva, pero por alguna razón le recordó una tarde específica con Chris. La reacción fue involuntaria e instantánea. Un pequeño respingo, una sombra de dolor que cruzó su rostro por una fracción de segundo. Fue casi imperceptible, pero Jackson lo notó. No le preguntó qué pasaba ni por qué se había puesto triste. En lugar de eso, se quitó uno de sus propios auriculares y se lo ofreció en silencio. «Prueba esto», susurró. «Es música instrumental. A mí me ayuda a concentrarme». Le ofreció una solución práctica, no un interrogatorio emocional. Ese acto de empatía silenciosa la conmovió más de lo que cualquier palabra podría haberlo hecho. Aquel gesto tan simple
Le dio a Lynn el valor para compartir una minúscula parte de su historia. No le contó los detalles de la traición ni la humillación pública. Simplemente giró la cabeza hacia él y dijo, con la voz apenas audible: «Tuve una mala experiencia en mi antigua escuela. A veces, algunas canciones me traen malos recuerdos». Era la primera vez que verbalizaba su dolor a alguien de su edad, la primera vez que permitía que alguien viera una de sus cicatrices. La respuesta de Jackson fue tan perfecta como su gesto anterior. Solo escuchó, asintió comprensivamente y dijo: «Lo siento mucho. No tienes que hablar de ello si no quieres». Le devolvió el control de su propia narrativa, un regalo de un valor incalculable. Ese momento de vulnerabilidad compartida fue un punto de inflexión. La confianza entre ellos comenzó a crecer, a solidificarse. Lynn se dio cuenta de que Jackson no estaba tratando de arreglarla, ni de resolver el misterio de su pasado para su propio beneficio. La aceptaba tal y como era, con sus muros y sus silencios. Poco a poco, comenzó a relajarse en su presencia. La chica ingeniosa y brillante que había sido en First Place empezó a asomarse a través de las grietas de su armadura. Incluso empezó a tomarle el pelo, corrigiendo sus tareas con un bolígrafo rojo y añadiendo comentarios sarcásticos, convirtiendo su antigua rivalidad académica en una forma de coqueteo tímido y genuino. Su relación estaba floreciendo de la manera más lenta, cautelosa y orgánica posible. Era la antítesis exacta de lo que había tenido con Chris. Aquello había sido un destello cegador y repentino, construido sobre cimientos de mentiras. Esto, en cambio, era como un amanecer lento, construido sobre silencios compartidos, respeto mutuo y pequeños actos de bondad real. Lynn aún no estaba completamente curada. Las cicatrices seguían allí, pero por primera vez desde el día de la grabación de audio, sentía una auténtica esperanza. Estaba aprendiendo una lección vital, que la confianza no es algo que se regala, sino algo que se gana, con paciencia, con tiempo y con una amabilidad silenciosa. Con el paso de las semanas, la cómoda rutina de estudio en la biblioteca comenzó a sentirse insuficiente. Jackson, en un acto de valentía que a Lynn le pareció heroico, finalmente rompió el molde de su timidez. Un viernes por la tarde, mientras guardaban sus libros, se giró hacia ella, evitando su mirada y con un ligero tartamudeo en la voz. Me preguntaba si, tal vez, te gustaría ir al Museo de Ciencias este fin de semana. Hay una nueva exhibición sobre nebulosas. La invitación era tan torpe, tan genuina y tan característica de él, que Lynn sintió una oleada de afecto. También sintió miedo, un eco helado de su pasado, pero la emoción de la posibilidad de algo real, algo con él, fue más fuerte. Decir sí fue uno de los actos más aterradores y valientes que había hecho en el último año. En los días previos a la cita, su mente se convirtió en un campo de batalla. La ansiedad la despertaba por la noche, susurrándole dudas y recordándole el dolor de la traición. El fantasma de Chris parecía acechar en cada esquina de sus pensamientos, advirtiéndole que la historia podría repetirse. Sin embargo, cada vez que el miedo amenazaba con consumirla, recordaba la amabilidad silenciosa de Jackson, su respeto por sus límites, su sonrisa tímida. Tuvo que tomar una decisión consciente. No permitiría que el chico que la rompió le impidiera ser feliz con el que la estaba ayudando a reconstruirse. La cita en el Museo de Ciencias fue todo lo contrario a sus temores. Fue fácil, natural y extrañamente reconfortante. Lejos de la presión de los estudios, descubrió un nuevo lado de Jackson. Mientras le explicaba el ciclo de vida de una estrella, sus ojos brillaban con una pasión que era cautivadora. No había rastro del chico tímido y retraído, sino de una mente brillante y segura, completamente inmersa en su elemento. La conversación fluía sin esfuerzo, saltando de la física cuántica a sus películas favoritas, de sus planes para la universidad a anécdotas divertidas de su infancia. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, Lynn se encontró riendo a carcajadas, una risa plena y libre que venía del alma. Al final del día, mientras caminaban por un parque cercano, el sol de la tarde tiñendo el cielo de naranja, se hizo un silencio cómodo entre ellos. Jackson se detuvo de repente, mirando sus propios zapatos como si contuvieran el secreto del universo. Estadísticamente hablando, comenzó, con su típica lógica entrañable, la probabilidad de que esta tarde fuera tan increíblemente buena era bastante baja,
considerando mis limitadas habilidades sociales. Pero fue perfecta. Usó el lenguaje de la ciencia, su zona de confort, para expresar una emoción pura. No había nada calculado ni ensayado en sus palabras, solo una honestidad abrumadora que le llegó a Lynn directamente al corazón. La sinceridad de su confesión fue la ola final que derribó los restos de su muralla. Era tan real, tan torpemente adorable, y tan diametralmente opuesto a las crueles mentiras que había escuchado en aquella grabación. Esto, se dio cuenta, era el sonido del afecto verdadero. No era un «te quiero» grandilocuente, sino una admisión honesta y vulnerable. Sintió que era su turno de ser valiente. Respirando hondo para calmar el latido acelerado de su corazón, lo miró a los ojos y pronunció las palabras que una vez fueron su humillación, pero que ahora se convertían en su poder. «Me gustas, Jackson», dijo con una voz clara y firme, y esta vez las palabras se sentían correctas, se sentían como volver a casa. El rostro de Jackson se iluminó con una sonrisa tan radiante que pareció eclipsar el sol del atardecer. Un atisbo de esa seriedad infantil y casi obsesiva que lo caracterizaba brilló en sus ojos. No respondió con un simple «tú también me gustas». Su respuesta fue mucho más él, mucho más absoluta. Se acercó un poco más, como si le fuera a confiar un secreto de estado, y dijo con una convicción total: «Pues a mí me gustas más. Ya lo he calculado». La respuesta la tomó por sorpresa, y luego la hizo estallar en una risa genuina y feliz. Era la declaración más dulce y extraña que jamás había escuchado, y era perfecta. En ese momento, supo que con él, su corazón estaba a salvo. Ese día marcó el verdadero comienzo. Dejaron de ser solo compañeros de estudio para convertirse en una pareja. Su relación se desarrolló con la misma naturalidad con la que había comenzado. En la escuela, eran conocidos como la pareja tranquila y brillante, siempre juntos, apoyándose mutuamente. Su antigua rivalidad académica se transformó en una colaboración, un equipo que se impulsaba a alcanzar nuevas alturas. Lynn descubrió que el amor no tenía por qué ser un drama vertiginoso, sino que podía ser un puerto seguro, una calma constante que te hacía más fuerte. Estaba redescubriendo el amor en sus propios términos. La graduación de la escuela secundaria llegó como un hito monumental. Para Lynn, no solo significaba el fin de una etapa académica, sino el cierre simbólico del capítulo más oscuro de su vida. Mientras recibía su diploma, buscó a Jackson entre la multitud. Él le sonrió, y en esa mirada compartida había un universo de comprensión y de historia. Ya no era la chica rota que había huido de First Place High. Era una joven segura de sí misma, que había superado la adversidad y que estaba de pie junto a alguien que la valoraba por su mente y su corazón. La herida seguía ahí, como una cicatriz, pero ya no dolía al tocarla. El verano pasó volando, y como era de esperar, tanto Lynn como Jackson fueron admitidos en la misma prestigiosa universidad para estudiar ingeniería. Mudarse al campus fue una nueva aventura, un nuevo comienzo en un lugar donde nadie conocía su pasado. Era una pizarra en blanco, una oportunidad para construir su futuro juntos, lejos de cualquier sombra de la escuela secundaria. Caminar por el campus de la mano de Jackson se sentía como una victoria. Era la prueba de que había sobrevivido, de que había elegido la sanación en lugar del rencor, y de que había encontrado algo mucho más valioso que la venganza, la felicidad. Meses después, ya bien establecidos en su primer año de universidad, la vida era una rutina feliz de clases, estudio y momentos compartidos. Un día, mientras estaban sentados en el césped del campus, un par de estudiantes de comunicación se les acercaron con una cámara. Estaban haciendo un pequeño video para las redes sociales de la universidad sobre la vida en el campus. «Hola, somos del canal de la universidad. ¿Les importaría responder una pregunta rápida para nuestro segmento sobre parejas en el campus?», preguntó la chica alegremente. Lynn y Jackson intercambiaron una mirada y asintieron con una sonrisa. «Genial», dijo ella. «La pregunta es simple. ¿Qué es lo que más les gusta el uno del otro?». La cámara se centró en Lynn. Ella miró a Jackson, y en sus ojos no había ni rastro de las sombras del pasado. Su sonrisa era serena, radiante, la de alguien que está exactamente donde quiere estar. Se giró ligeramente hacia la cámara, pero su mirada volvió a posarse en él, como si solo estuvieran ellos dos en medio del césped. No necesitó pensar su respuesta. Las palabras que una vez fueron su mayor fuente de vergüenza,
Ahora eran la expresión más pura de su alegría. Con una voz suave pero segura, dijo las dos palabras que lo resumían todo, reclamándolas como suyas para siempre. Me gustas. Fue una declaración simple, directa, y cargada de una historia de superación que solo ella y él conocían. La entrevistadora sonrió, conmovida por la sencillez de la respuesta. Luego, la cámara y todas las miradas se giraron hacia Jackson. Él adoptó esa expresión suya, seria y concentrada, como si estuviera resolviendo la ecuación más compleja de su vida. Un ligero rubor le subió por el cuello, delatando su timidez innata, pero su mirada sobre Lynn era de una intensidad y una devoción inquebrantables. Se tomó un segundo, un silencio que no era de duda, sino de cálculo, como si buscara en su vasto léxico mental las palabras exactas para cuantificar un sentimiento infinito. La anticipación del pequeño equipo de filmación era palpable, esperando una respuesta que estuviera a la altura de la ternura del momento. Finalmente, con esa seriedad infantil y casi obsesiva que Lynn había llegado a adorar, Jackson se inclinó un poco hacia ella y, olvidándose por completo de la cámara, le dio su veredicto. «Pues a mí», dijo, con una convicción que no dejaba lugar a dudas, «me gustas 100 veces más de lo que tú me gustas a mí». La frase fue tan inesperada, tan nerd, tan absoluta y tan profundamente representativa de quién era él, que el aire pareció vibrar con la sinceridad de sus palabras. No solo le devolvió su afecto, sino que lo multiplicó, lo elevó a una potencia superior, ofreciéndole una validación pública y desmesurada que era el bálsamo definitivo para sus viejas heridas. La reacción de Lynn fue instantánea y hermosa. Soltó una carcajada sonora, una explosión de pura felicidad que iluminó su rostro. Se echó un poco hacia adelante, conmovida y divertida a partes iguales por la respuesta de Jackson. Los entrevistadores, encantados con el intercambio, capturaron ese momento mágico, la expresión earnest y casi científica de él y la alegría desbordante de ella. Era la antítesis perfecta de la grabación de audio. Aquello había sido un acto de humillación oscuro y privado, hecho público para destruirla. Esto era un momento de adoración íntimo, hecho público para celebrarla. Era la justicia emocional en su forma más pura y poética. El video fue editado y subido a las redes sociales de la universidad esa misma tarde. Lo que empezó como un simple segmento sobre la vida en el campus se convirtió en un fenómeno viral. La autenticidad de la escena, la torpe sinceridad de Jackson y la risa contagiosa de Lynn cautivaron a miles de personas. El clip fue compartido una y otra vez, mucho más allá de la comunidad universitaria. Los comentarios se llenaron de frases como «Esto es amor de verdad», «Encuentra a alguien que te calcule su amor» y «La forma en que la mira». Sin buscarlo, se habían convertido en un pequeño símbolo de un amor genuino en un mundo a menudo cínico. Inevitablemente, el video llegó a los teléfonos y ordenadores de los estudiantes y exalumnos de First Place High. En algún lugar, Chris o Mia, o cualquiera de los que se habían reído de ella, estaban haciendo scroll por sus redes sociales cuando, de repente, se encontraron con el rostro de Lynn. Pero no era la chica rota y humillada que recordaban. Era una mujer joven, radiante y visiblemente feliz. La vieron ser amada, de una forma pública y abrumadora. Escucharon las palabras «me gustas», pero esta vez, en lugar de ser el preludio de una burla, eran el detonante de una declaración 100 veces más poderosa, devolviéndoles un eco de su propia crueldad, pero transformado en algo hermoso. No hubo ninguna confrontación. La victoria de Lynn fue silenciosa, digital y definitiva. Para aquellos que la habían herido, ver el video fue probablemente un shock, una punzada de algo que podría ser envidia, sorpresa o incluso un tardío y fútil arrepentimiento. Se dieron cuenta de que su juego mezquino no solo no la había destruido, sino que, sin quererlo, la había puesto en el camino hacia una felicidad mucho más auténtica que la que ellos probablemente jamás conocerían. Su poder sobre ella se había evaporado por completo. La marca que intentaron dejarle había sido borrada y reemplazada por algo infinitamente mejor. Lynn y Jackson vieron cómo el video acumulaba visitas y comentarios con una mezcla de diversión y desapego. Para ella, aunque el reconocimiento público era agradable, no era lo importante. Su verdadera victoria no había ocurrido frente a una cámara, sino en momentos silenciosos y privados. Ocurrió en la librería,
cuando decidió que ya no quería sentir amor por alguien que la despreciaba. Ocurrió cuando se atrevió a decir sí a una cita en un museo. Ocurrió cada vez que confió en Jackson un poco más. El video viral era simplemente un epílogo feliz, un reflejo externo de una paz interior que ella ya había luchado y ganado por sí misma. Su viaje había cerrado el círculo de la manera más inesperada. La chica que se había encerrado en un baño, ahogando sus sollozos y creyendo que su vida había terminado, era ahora, para miles de extraños, un ejemplo de amor verdadero. El dolor que había soportado fue inmenso, pero no la definió. Al contrario, actuó como un catalizador que la obligó a forjar una nueva identidad, una basada en la resiliencia y el amor propio. Su historia no fue una de venganza. No se trataba de ver caer a sus enemigos. Se trataba de construir una vida tan brillante y sólida que las sombras de su pasado ya no tuvieran lugar donde esconderse. La imagen final de su historia no es la de un video viral, sino la de algo mucho más simple. Es la imagen de Lynn y Jackson caminando de la mano por el campus, discutiendo sobre un problema de termodinámica, riendo por alguna de las ocurrencias de él. Son solo dos estudiantes, enamorados y con un futuro prometedor por delante. La victoria de Lynn no fue ruidosa ni vengativa, fue silenciosa, fue personal y fue absoluta. No encontró un amor que la arreglara, sino uno que la celebró por ser exactamente quien era, con cicatrices y todo. Y en esa aceptación, encontró la verdadera libertad y la más dulce de las revanchas, una felicidad auténtica e inquebrantable.